Bienvenidas, compañeras, a Sorofem, el podcast feminista del Consejo de la Juventud de Castilla y León, en el que analizamos y damos voz a nuestra realidad. Pues aquí estamos, con otro episodio más de Sorofem. Hoy hablaremos sobre el amor romántico, para explicar los mitos en torno a la existencia de la media naranja, los celos, de cómo la violencia de género se ha justificado dentro del amor romántico. Es necesario partir de la base de que los mandatos de género nos clasifican a mujeres y hombres en función de nuestro sexo, y es aquí donde el patriarcado describe y enseña que el amor no es lo mismo para las mujeres que para los hombres. Para nosotras, solo hay una forma lícita y decente de amar, incondicionalmente. Importante recalcar aquí alguna frase como "el amor todo lo puede", claro ejemplo de que frente a cualquier adversidad, conflicto o incluso maltrato, siempre debemos amar y por lo tanto aguantar y soportar. El amor romántico es uno de los bastiones de la violencia de género, y por esto es necesario derrotar el mito del amor romántico, porque es el que hace que muchas mujeres, a pesar de ver señales claras de maltrato, aguanten porque creen que al final comerán perdices. Además, esto nos lo inculcan desde muy pequeñas, por ejemplo con el cuento de la Bella y la Bestia. Se trata de un hombre que mete en una mazmorra a una chica, le dice qué se tiene que poner y cuándo comer, la maltrata y ella se queda a su lado hasta que lo vuelve bueno. Simbólicamente es una historia de maltrato donde al final son felices gracias a que ella se queda, lo perdona y es capaz de ver lo bueno en él hasta que se convierte en príncipe. Nos enseñan que la responsabilidad de alcanzar ese final feliz recae en nosotras, pero nadie nos enseña que el problema está en ellos y que las mujeres lo que tenemos que hacer es salir corriendo. Para profundizar en el tema de hoy hablaremos con Claudia, educadora social del Consejo Local de la Juventud de Ponferrada, y con Raquel García Manilla, psicóloga experta en igualdad y violencia de género. ¡Arrancamos! Hoy nos acompaña Claudia del Consejo Local de la Juventud de Ponferrada. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Hola, muy bien, gracias, Nélida. Para que todas las personas que nos escuchan conozcan o os conozcan la labor que se hace desde el Consejo Local de la Juventud de Ponferrada, cuéntame, ¿qué es el Consejo Local de la Juventud de Ponferrada? Pues mira, el Consejo Local de la Juventud de Ponferrada es una entidad privada sin ánimo de lucro que cuenta ya con más de 30 años de andadura y se aglutinan muchas asociaciones juveniles que son los que conforman la entidad, ¿vale? El Consejo Local de la Juventud de Ponferrada está dirigido por una serie de jóvenes que son los que forman la comisión permanente y es el interlocutor más válido entre la población joven y la administración, en este caso local. Cualquier queja, duda, propuesta que se quiera hacer se puede canalizar a través del Consejo Local de la Juventud de Ponferrada. Contamos con un punto de información juvenil al que pueden acudir los jóvenes a solicitar información sobre todas aquellas materias que son de su interés y además tenemos un programa de actividades anual gratuito para que se puedan apuntar los jóvenes. Para conocernos un poquito más, pues o bien nos pueden visitar a través de nuestra página web www.cjponferrada.com o bien a través de nuestras redes sociales, CJ Ponferrada. ¿Cuáles son las acciones que realizáis en materia de igualdad?
Pues mira, el Consejo Local de la Juventud de Ponferrada es entidad para igualdad de oportunidades reconocida por la Junta de Castilla y León desde el 2004. Entonces, de manera transversal, en todas nuestras actuaciones siempre se hace desde una perspectiva de género. Y en uno de nuestros fines de los estatutos de nuestra propia entidad se hace mención explícita a promoción de la mujer, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con apoyo a mujer joven. ¿Qué cositas hacemos? Bueno, pues tenemos un programa que se llama Consejo en las Aulas, que hacemos educación afectiva sexual en los centros educativos. Entonces ahí siempre ya pues tratamos el tema de la igualdad. Otro tipo de actuaciones que llevamos a cabo es a través de las redes sociales. Ya llevamos una temporada pues haciendo entradas con cierta periodicidad relacionadas con lo que tiene que ver sexualidad e igualdad, ¿vale? De hecho hemos tratado en alguna de nuestras publicaciones lo que es el amor romántico, entre otras cosas. Y como entidad representante de la juventud, Claudia, ¿cuál es la percepción sobre cómo afecta el amor romántico en los jóvenes y especialmente en las mujeres jóvenes? Bien, pues mira, es un poco lo que observamos cuando accedemos a las aulas de los centros educativos. Pues la experiencia de los celos en las parejas se suele experimentar por primera vez en la adolescencia o en la primera juventud. Y es en este momento cuando se desarrollan las habilidades específicas para saber abordarlos. Sí que es cierto que en un principio los celos los reflejan como algo doloroso, irracional, pero no se puede ignorar o normalizar como prueba de amor. Entonces nosotros un poco hacemos hincapié en eso, ¿vale? Es normal que en las primeras relaciones exista confusión entre los y las jóvenes, porque se está empezando a experimentar con los sentimientos y con las emociones. Pero hay que tener mucho cuidado con el mito del amor romántico, ya que la población joven tiende a mitificar los celos y a percibirlos como muestra de amor eterno. Por eso es muy importante proporcionar a la población joven información objetiva para diferenciar un amor mitificado de un amor sano y realista. Y esto sí que hacemos mucho hincapié en ello, ¿vale? Además, también se percibe a veces como algunas chicas más jóvenes pues tienden a imitar conductas, por decirlo de alguna manera, más masculinizadas. Y se creen que al imitar estas conductas con respecto a este amor romántico, pues son pues, más guays, más importantes. Entonces es muy importante que entiendan que para que sea sano tienen que empezar a aceptar pues, esos sentimientos que tienen y saber gestionarlos. Además estamos llevando a cabo ahora, que sé que vais a tener también a Raquel García Manilla, estamos llevando a cabo un programa que es a través del Consejo de la Juventud de Castilla y León, que son unas charlas. Estamos realizando una charla al mes sobre igualdad dentro de los programas Consejos por la Igualdad. Y ya llevamos 2 sesiones. Esta tercera sesión que vamos a realizar, como os decía, con esta chica, con Raquel, pues la vamos a impartir el 2 de septiembre en horario de 8 a 9:30 en las instalaciones del Consejo de la Juventud de Ponferrada. Claudia, ¿cuáles son los mayores cambios que están llevando a cabo los jóvenes para cambiar el ideal de amor romántico hacia otras formas más libres y responsables de amar? Bueno, pues sí que se ve también un cambio de actitud. Yo creo que la información llega, ¿sabes? Y muchas veces llega de manera correcta. Eso también hay que valorarlo. La población joven tiene una mentalidad muy crítica, son muy críticos y muy constructivos, con críticas constructivas, entienden cada vez que la igualdad es más necesaria para conseguir una sociedad más justa y en ese aspecto yo creo que hay que felicitar pues, toda la labor que se está haciendo como sociedad, porque sí que estas iniciativas que se toman de formar en igualdad pues están siendo efectivas y están ayudando mucho a la población joven.
Pues Claudia, si quieres ya para terminar la entrevista, cuéntanos o repítenos, porque creo que lo comentaste al inicio de la entrevista, ¿dónde podemos encontraros y saber más acerca de lo que hacéis desde el Consejo? Pues mira, el Consejo Local de la Juventud de Ponferrada está ubicado en la Avenida de Asturias, enfrente de la estación de autobuses, enfrente del Instituto Virgen de la Encina y del Centro de Salud Pico Tuerto. Yo creo que la gente nos tiene que ver perfectamente porque tenemos unas letras muy grandes pintadas en la pared que pone Consejo Juventud. Y ya, si no nos quieren venir a ver presencialmente, que nosotras encantadas de que vengan, pueden encontrarnos en las redes como CJ Ponferrada, en Instagram y Facebook, y si no, a través de nuestra página web www.cjponferrada.com. Ahí tienen enlaces, horarios, cómo nos pueden comunicar a través de correos electrónicos o bueno, como decidáis poneros en contacto con nosotras. Estamos a vuestra disposición para echaros una mano en lo que sea. Sí, además el local es muy visible. Sobre todo por los grafitis tan bonitos y llamativos que tenéis, o sea que es completamente reconocible. Y recomendable visitaros también. Así que Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotras en esta entrevista, por participar, que tengáis mucha suerte y que vayan genial todos estos talleres que estáis organizando y nos vemos pronto. Eso espero, a ver si nos vemos pronto. Un saludo, gracias Nélida. Otro, hasta luego. ¿Has oído hablar alguna vez de las denuncias falsas por violencia de género? Eso de que las mujeres ahora tienen muy fácil vengarse de un hombre, puesto que tan solo con denunciar este puede pasar la noche en el calabozo, el yo conozco a uno que, o mi cuñado tal. Dejemos a un lado estos bulos tan aceptados y vamos con la información real. Los datos del informe de la Fiscalía General del Estado del año 2016 revelaron que durante el año 2015, de las 129.292 denuncias que se interpusieron por violencia de género, tan solo un 0,015%, es decir, solamente 2 casos, eran denuncias falsas. Además, en muchos casos, las mujeres abandonan el proceso por miedo o por dependencia, sin que esto signifique que la denuncia sea falsa. La propia Fiscalía General del Estado reconoce en las víctimas actuaciones de autoperjuicio ante la ausencia de personalización o retirada de denuncias. Recuerda, en lugar de extender un bulo, asegúrate de que la información es cierta. El feminismo responde. Ahora vamos a dar paso a Raquel García Manilla. Ella es licenciada en Psicología y además tiene formación complementaria sobre igualdad y violencia de género, experiencia laboral como agente de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para diferentes administraciones públicas. También formadora para distintas entidades públicas y asociaciones sobre diferentes materias, pero en especial en igualdad, violencia y escuelas de familia. Y por último, además, también tiene experiencia en el trabajo directo con víctimas de violencia de género. Bienvenida, Raquel. Pues muchas gracias, Nélida, por invitarme a participar en esta iniciativa. Aprovecho para agradecer al Consejo de la Juventud de Castilla y León pues, que lleve a cabo este tipo de proyectos y sobre todo pues, a ti por invitarme a participar y por abordar estos temas relacionados con la igualdad que claro, a mí en particular me parecen tan importantes. También aprovecho para saludar y agradecer a la gente que nos está escuchando por el interés y bueno, espero que pasen un ratín agradable. Seguro que sí, no tenemos
tenemos ni la menor duda. Muchísimas gracias, Raquel, por acompañarnos. Para empezar con esta entrevista de este podcast, que el tema principal es sobre amor romántico, me gustaría que nos contases, a modo de concepto más para entender en qué consiste el amor romántico. ¿Qué es eso que escuchamos hablar cuando oímos amor romántico? ¿Qué es? Pues el amor romántico yo creo que podríamos definirlo como esa idea que tenemos las personas de lograr establecer una relación de pareja, una relación de amor, que está basada en muchas creencias y atribuciones, sobre todo. Le atribuimos a ese concepto del amor romántico poderes casi mágicos y maravillosos. A partir de ahí se construyen pues toda la serie de mitos de las que vamos a hablar hoy, ¿no? En torno a este tema y bueno, pues casi todas las personas hemos sido educadas para que queramos lograr esa relación idílica de amor con otra persona, ¿no? Casi todas las personas en general y las mujeres en particular. Y Raquel, ¿cuáles son los mitos del amor romántico y cómo afectan especialmente a las mujeres? Bueno, antes de enumerar o poner ejemplos de cuáles son los mitos del amor romántico, que hablaremos de algunos de ellos porque de todos no nos va a dar tiempo, sí me gustaría aclarar lo que es un mito, por si alguien tiene dudas, ¿no? Un mito es una creencia que tenemos las personas sobre algo o alguien a quien le atribuimos unas cualidades que no son ciertas, es decir, son creencias que no se corresponden en absoluto con la realidad, ¿vale? Una vez que tenemos claro lo que es un mito, a la hora de hablar de mitos del amor romántico, tenemos que partir de la base de que vivimos todavía hoy, por desgracia, en una sociedad que no es igualitaria, no existe igualdad entre mujeres y hombres. Todos los mitos del amor romántico se construyen desde ahí, desde esa desigualdad precisamente. Habría que profundizar un poquito en cómo se produce esa desigualdad y cómo sigue perpetuándose a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí, por supuesto, pues juega un papel muy importante todos los mandatos sociales que seguimos las personas, cómo nos educan, los roles de género. A las personas se nos educa en un género o en otro en función de si somos hombres o si somos mujeres, de si hemos nacido niños o hemos nacido niñas. Y asumimos en la inmensa mayoría de las ocasiones ese rol de género que se supone que nos corresponde en función de nuestro sexo. ¿Cómo lo asumimos? Bueno, pues como decía, a través de procesos de aprendizaje que tienen que ver todo con la educación, por supuesto, y a través de todos los agentes implicados en esa educación. Asumimos el rol de género pues a través de las pautas muy diferentes que se les marcan a las niñas que a los niños, en función de los procesos de imitación que también son muy diferentes, en función de las expectativas que depositamos sobre las personas y sobre su comportamiento también en función de su sexo. Y además el cumplimiento de estas pautas, esa correcta, vamos a decir, entre comillas, imitación y la obediencia a esas expectativas se ve reforzada, es decir, recibe aprobación social. Y esto lo vivimos desde que nacemos. Y lo contrario, es decir, el no cumplir esas pautas o incluso atrevernos a cumplir las pautas que a lo mejor corresponden al otro rol de género, pues recibe desaprobación, rechazo, bueno, con mayor o menor intensidad, pero el niño y la niña enseguida reciben qué es lo apropiado en función de su sexo y lo contrario, ¿no? A partir de ahí asumimos ese rol de género, que esto se produce a través, como decíamos, de los procesos de socialización y de educación, y a partir de ahí se construyen todos los mitos en torno al amor romántico. Los mandatos de género también implican mandatos sobre cómo debemos comportarnos las personas en las relaciones de pareja. En las relaciones de pareja heterosexuales, cómo debemos comportarnos las mujeres y cómo deben comportarse los hombres. Por eso todo esto tiene mucho que ver con el género, tiene mucho que ver con la educación y tiene mucho que ver con la desigualdad. Tú me pedías algunos ejemplos, ¿no?, de cuáles son esos mitos del amor romántico. Yo creo que algunos son muy conocidos y que oímos hablar mucho de ellos e incluso leemos o en la radio o en la tele, ¿no? Pues como el mito de la media naranja, que somos las personas, somos personas pero estamos incompletas hasta que nos encontramos con nuestra alma gemela, que es otro de los grandes mitos. En algún lugar del planeta existe una persona que es del otro sexo, por supuesto, la heterosexualidad se presupone, bueno, que es la persona más adecuada para ti, esa es el alma gemela, ¿no?
y es la que te va a completar porque tú estás incompleta y es la otra mitad para formar esa naranja entera que todo el mundo desea lograr. Otro de los mitos, lo acabo de decir, es precisamente esto, ¿no? El de presuponer la heterosexualidad y descartar otras formas, otro tipo de relaciones de pareja. La forma adecuada para el amor romántico es la heterosexualidad, las parejas formadas por un hombre y por una mujer. ¿De qué más mitos podríamos hablar? Bueno, uno que nos hace mucho daño, tú me decías antes, y cómo nos afecta especialmente a las mujeres, ¿no? Pues los mitos, por ejemplo, como el conocido por el amor duele y debe doler, si no, no es amor. Bueno, pues es justamente todo lo contrario, ¿no? Esto además se refuerza por frases que hemos oído todas las personas, del tipo quien bien te quiere te hará llorar, aquella también, otro mito de los polos opuestos se atraen, cuando en realidad es al contrario, es decir, cuantas más compatibilidades tienes con tu pareja, pues la convivencia será más fácil, aunque no es el requisito imprescindible, ¿no? Bueno, también me gustaría hacer alusión a mitos que tienen que ver con la idea de la dependencia emocional patológica, tóxica, que hace tanto daño, ¿no? Todas esas frases que nos encontramos en la literatura, en las canciones, en la poesía, frases como sin ti no soy nada, no puedo vivir sin ti, te necesito. Todo esto no es verdad. Todo el mundo puede vivir sin otra persona. Nadie se convierte en nada porque la otra persona no tenga una relación con ella. No necesitamos a una persona en concreto. Y la gran creencia de sin ti no puedo ser feliz, cuando las posibilidades y la capacidad para ser feliz o para tener cierto bienestar, porque bueno, lo de la felicidad también sería un concepto para profundizar en él, voy a utilizar la palabra bienestar, depende de nosotras y está en el interior de cada persona. Es una capacidad que bueno, podemos desarrollar adquiriendo determinadas habilidades, etcétera, y sobre todo a través de la autoestima y a través de la autonomía personal, que no tiene nada que ver con lo de necesitar a otra persona, ¿no? Bueno, estos mitos también nos refuerzan la idea de la posesión, ¿no? de la otra persona es mía, como si fuera una propiedad privada. De ahí podríamos también hacer un análisis de por qué en las parejas heterosexuales muchas veces el hombre habla de mi mujer, o las mujeres hablamos yo soy la mujer de, pero es muy raro, muy extraño, incluso suena pues eso, raro oír hablar de mi hombre o soy su hombre, ¿no? Sí. Ahí utilizamos otras palabras como esposo, novio, marido, sí. Efectivamente. Por eso algunas personas decimos que es más apropiado hablar de esposos y esposas, novios y novias, que no de mujeres y hombres, ¿no? Porque esa mujer no es tuya, no te pertenece. Otro de los grandes mitos pues es el mito del amor eterno, que una buena y adecuada y idílica relación de pareja y de amor tiene que durar toda la vida, y claro, con todo lo que eso conlleva, si efectivamente esa relación luego se rompe, ¿no? Y no dura toda la vida, con esa sensación muchas veces que tienen las personas de fracaso, de haber fracasado en la vida por no haber conseguido ese amor idílico, romántico. Bueno, pues no es un fracaso, no tiene por qué haber sido un fracaso, a lo mejor ha sido un éxito y ahora toca otra cosa Pero el mito del amor eterno lo tenemos ahí en todos los cuentos infantiles, en las novelas, en la poesía, en las canciones. Nos educamos en eso, ¿no? Otro de los mitos que es muy importante, yo creo que es el que más daño hace, en especial a las mujeres, que tú me preguntabas por mitos y sobre todo cómo nos afectaban, ¿no? Que lo trabajamos mucho las personas, las profesionales que nos dedicamos a trabajar temas de violencia de género y con mujeres víctimas de violencia de género, es uno de los grandes mitos, ¿no? Y es el mito de el amor todo lo puede. Yo creo que prácticamente todas las mujeres víctimas de violencia de género con las que yo he hablado afirman que pensaron esto en muchos momentos, que el amor todo lo podía y que si ellas eran muy cariñosas con sus parejas y les amaban mucho y les expresaban ese amor y esa ternura y ese cariño, ellos iban a cambiar. Claro, nos puede parecer raro llegar a creer esto cuando estamos hablando de un hombre, por ejemplo, que maltrata a una mujer, pues no sé, a través de la violencia psicológica o física o ambas, me da igual.
pero en realidad no es tan raro, nos han enseñado esto desde que hemos nacido. Los primeros cuentos que nos contaban a las mujeres cuando éramos niñas eran esa historia de que había un sapo, fijaros la analogía, ¿no? De que había un sapo que si le dábamos un beso, es decir, si expresábamos nuestro amor, nuestra ternura, nuestro cariño, se convertía en el príncipe azul. Pues a eso nos agarramos. Mi amor por él lo va a cambiar. Y las mujeres muchas veces se agarran a esa esperanza de cambio que luego, bueno, pues las personas que conocen un poquito cómo va esto de la violencia de género, el ciclo de la violencia de género, la esperanza de cambio además nos agarramos a ella, y es bastante lógico que nos agarremos a ella porque de hecho en el ciclo de la violencia parece que ocurre ese cambio, ¿no? En esa conocida fase de luna de miel, y la víctima se agarra a eso, bueno, pues como un clavo ardiendo, diciendo lo he conseguido, mi amor por él, mi paciencia, mi ternura, tratar de complacerle ha conseguido que él cambie, y mira, efectivamente está cambiando. Lo que la mujer no ve todavía es que eso es una fase del ciclo y que va a volver a ocurrir la fase de tensión, la fase de agresión, y que es un bucle. Yo decía antes que yo creo que absolutamente con todas las mujeres con las que yo he hablado que han sufrido la violencia de género han manifestado esto, ¿no? Y afirman que ellas en un momento determinado creían absolutamente en la posibilidad de cambio gracias a su amor, ¿no? A expresarles el amor. Creo que es el mito que más hay que esforzarse en desmontar porque es el más peligroso. Y seguimos, por desgracia, contándoles esos cuentos del sapo, del beso y del príncipe azul a las niñas. Y ahora que ya nos has contado los diferentes mitos del amor romántico y cómo nos afectan especialmente a las mujeres, me gustaría preguntarte cómo podemos identificarlos. Bueno, sobre todo yo creo que lo más importante es hacer un trabajo de deconstrucción, que me parece fundamental. Hemos sido construidas las personas, voy a utilizar esta palabra, es un poco fea lo de construidas, pero me refiero, hemos sido educadas, hemos aprendido, nos han enseñado de una manera determinada, ¿no? A entender el mundo de una manera determinada y a entender las relaciones de pareja de una manera determinada. Y creo que debemos hacer ese esfuerzo por deconstruir todo eso que hemos aprendido, cuestionarlo, hacernos muchas preguntas de hasta qué punto yo estoy decidiendo desde una autonomía personal, hasta qué punto estoy eligiendo sin esos condicionamientos de los que yo hablaba antes, los mandatos de género, hasta qué punto esto que he decidido hacer me va a aportar, estoy segura de que me va a aportar bienestar y por eso lo elijo, o lo estoy eligiendo porque son las expectativas que se han depositado sobre mí. Creo que tenemos que hacernos esa reflexión y luego, por supuesto, cuestionarnos todos los mitos de los que hemos hablado, ¿no? Los mitos del amor romántico, hasta qué punto esas creencias se basan y se corresponden en la realidad, tienen sentido o carecen de lógica, y muy, muy, muy importante, formación en feminismo, que es por donde habría que empezar. Tenemos que formarnos en feminismo, tenemos que ponernos las gafas violetas, las gafas moradas, tenemos que ver el mundo desde esa perspectiva y analizar, hacer un análisis crítico, porque el feminismo es eso, el feminismo es análisis crítico continuo y cuestionarnos todo eso, ¿no? ¿Cómo consigue el amor romántico que nos educa que no podamos identificar las primeras señales de maltrato? Bueno, pues aquí otra vez hay que hacer alusión a la educación recibida. Además de los roles de género que expliqué antes, tenemos que tener en cuenta que tampoco se nos educa mucho en lo de las habilidades adecuadas para resolver conflictos, ¿no? O no se nos educa mucho, o más bien nada, o aprendemos estrategias absolutamente inadecuadas, ¿no? Pero tú me preguntabas que cómo es posible, ¿no? Que no identifiquemos esas señales que son indicadores de violencia. Mira, yo te diría, hay veces que esas señales, claro, las señales se llaman señales porque señalan algo, ¿no? Nos indican algo, pero hay veces que esas señales ni siquiera las percibimos o son muy difíciles de percibir, no las detectamos, y eso quiere decir que las olvidamos, no las tenemos en cuenta, no les hacemos ni caso, y eso a lo mejor ocurre en el mejor de los casos, pero es que incluso hay muchas veces que esas señales, que en realidad son indicadores de violencia o son ya violencia, muchas veces las personas los interpretamos como todo lo contrario, como señales, como indicadores, como muestras de amor. Y esto es tremendamente peligroso, claro. Y Raquel, ¿qué papel tiene el feminismo? ¿Cuál es su función en relación al amor romántico en la sociedad actual? Bueno, es que es quien tiene el papel, pero el feminismo lleva haciendo eso toda la vida. El feminismo toda la vida ha luchado
por conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres, por conseguir una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa. El feminismo siempre ha luchado por lograr, y sigue haciéndolo, claro. El feminismo siempre ha luchado y se esfuerza para conseguir, por fin, la aplicación de la coeducación, que no es otra cosa que educar en igualdad a los niños y a las niñas. El feminismo lucha y trata de desmontar esos mitos del amor romántico. El feminismo lucha por abolir estos modelos sociales de los que hablábamos antes, es decir, por abolir el género, que sería importantísimo. Todo lo que conseguiríamos si el género desapareciese, si empezáramos a educar de verdad a las personas en igualdad de oportunidades y no en roles de género. Con lo cual el feminismo es todo. El feminismo nos salva. ¿Y cuál es el horizonte hacia el que debemos caminar para construir otra forma de amor o de establecer relaciones de pareja saludables? Bueno, en realidad voy a hacer un matiz. No se trata de construir otra forma de amor, porque la otra no es amor. Es decir, igual que los mitos se basaban en creencias sobre cualidades, cosas que no se corresponden con la realidad, que no son ciertas, todo lo del amor romántico y los mitos no tiene nada que ver con amar. Amar es otra cosa. Bueno, el horizonte es, una vez más, educación, educación, educación. Y sobre todo teniendo en cuenta, yo creo que es fundamental, como mínimo 3 cosas. Una, educar en igualdad, que lo he dicho ya por activa y por pasiva, abolir el género. 2, educar en las habilidades adecuadas para la resolución de conflictos. Esto pasa por adquirir y enseñar habilidades sociales, por ejemplo, todas las relacionadas con la comunicación, el diálogo, la empatía, la escucha activa, la negociación, la tolerancia a la frustración, que es muy importante, cómo manejamos la frustración. A veces las cosas en la vida y, por supuesto, en las relaciones de pareja no sale como nos gustaría y es muy bueno para las personas que adquiramos esa tolerancia a esa frustración, habilidades de negociación, en fin, todas esas habilidades que nos ayudan a la hora de resolver problemas, de resolver conflictos, de enfrentarnos a dificultades. Y como tercer punto, por supuesto, hay que educar en el rechazo a los comportamientos agresivos, hay que educar en el rechazo a la violencia. Es todo lo contrario de lo que tenemos encima de la mesa. Ni tenemos coeducación, porque seguimos educando a los niños y a las niñas de manera muy diferente, seguimos sin educarles en las habilidades sociales suficientes para resolver conflictos y seguimos normalizando la violencia, que está en nuestra mesa comiendo, en las series de televisión, en las películas, en los cuentos, en las canciones, en el día a día, normalizada como algo cotidiano que no tiene ninguna importancia ni es nada grave, ¿no? Claro. Y ya para terminar la entrevista, Raquel, te lanzo la última pregunta, que es que me gustaría que nos contases cuál crees que es el papel de la juventud en el proceso de cambiar las formas de establecer relaciones de pareja, distintas a las del amor romántico en la que tanto nos han educado. Bueno, pues a la juventud le queda una lucha y le queda todo esto. No solo hemos dejado... Bueno, hemos conseguido logros, el feminismo afortunadamente ha conseguido muchas cosas, pero todavía queda mucho por conseguir y eso es lo que a lo mejor queda en manos de la gente más joven, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que la gente más joven es la que va a educar a las generaciones que vendrán, a la infancia del futuro, ¿no? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué le toca hacer a la juventud si queremos conseguir todo esto de lo que estamos hablando, desmontar los mitos del amor romántico, enseñar otras formas de establecer relaciones de pareja? Pues vuelvo a hacer alusión a los 3 puntos que comentaba en la pregunta anterior, ¿no? Tienen que aprender a educar en igualdad, tienen que aprender y adquirir habilidades de resolución de conflictos alejadas del uso de la violencia, que no resuelve nada, todo lo contrario, y tienen que posicionarse en cuanto a la violencia y a los comportamientos agresivos en una postura de rechazo absoluto, claro. Ojalá hubiéramos llegado ya a ese momento en el que las personas jóvenes que empiezan a establecer relaciones de pareja ya lo hacen de una manera sana y sin violencia, porque imagínate
el ejemplo que verían los niños y las niñas que están por nacer en sus familias, en sus entornos, en sus entornos familiares, de familia extensa, también la familia nuclear, pero también en el cole, en todas partes, ¿no? Porque nos educamos y aprendemos de muchos agentes sociales, no solo de la familia. Pues imagínate si la infancia viera esos modelos de pareja adecuados, basados en el respeto, en la igualdad, en la no violencia, en la adecuada resolución de los conflictos, bueno, en una sociedad feminista, en definitiva. Pues Raquel, muchísimas gracias por compartir con nosotras este ratito. Ha sido un verdadero placer escucharte y sobre todo aprender de ti. Así que esperamos poder volver a coincidir en cualquier otro espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por, una vez más, reitero el agradecimiento por invitarme, que creo que estas cosas pueden sembrar y podemos cosechar más tarde algo, así que seguid con estos podcasts, seguid con la idea de trabajar más en temas relacionados con la igualdad, que es muy, 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 muy importante. Que todo siembra y que todo hace. Y en el próximo episodio de Sorofem hablaremos sobre la violencia sexual en sus múltiples formas, con el objetivo de analizarla, identificarla y poder pedir ayuda. Para ello contaremos con la participación de ADAVAS, Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales. Además, en nuestra sección El Feminismo Responde, hablaremos sobre la violencia sexual que sufren las mujeres con discapacidad, una realidad muy dura y, por desgracia, muy común a la vez que poco visibilizada. No os lo perdáis. Hasta la próxima, compañeras.